Tengan ustedes muy buenos días, el Señor les bendiga a todos en este día, día del Señor, día de la bendición del Padre. Y bueno, siempre confiado en la misericordia de Dios, y en este día, ¿por qué no saber que Él nos cuida, que Él nos guarda, que Él nos ayuda en todas las luchas de la vida, y podemos salir más que vencedores? Así que yo quiero leer en este día el Salmo 23 y con esto poder tener el devocional de esta mañana para poder terminar orando al Señor dentro de unos 30 minutos y de esta manera poder encomendar este día en las manos del Señor. Les agradezco a todos los que han estado orando. Ayer no me he sentido muy bien físicamente, pero Dios ha puesto su mano y ya estamos aquí otra vez listos para seguir adelante. Muy bien, leamos el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Queridos hermanos que están del otro lado, les saludo y quiero decirles que el Salmo 23 es uno de los salmos que más se ha leído a lo largo de la historia humana. Es el salmo que ha llegado a las cárceles, ha llegado a los hospitales, ha llegado a los asilos de ancianos y también a aquellos lugares donde se cuidaban a niños. El Salmo 23 ha sido dibujado con muchísimas pequeñas historietas para recrear este canto, este salmo que habla del pastor y las ovejas. También, hermanos, el Salmo 23 ha sido escrito en distintas formas de decir, en distintas formas de hablar, en distintos idiomas, y de esa manera ha girado alrededor del mundo. Casi el que tiene una Biblia alguna vez ha tenido que pasar por el Salmo 23. Y también, hermanos, el Salmo 23 lo llevaban los soldados a la guerra, allí bien remarcado en sus Biblias, para poder leer en las trincheras donde estaba habiendo guerra. Así que el Salmo 23 es una poesía, es un canto que todos deberíamos saberlo de memoria, porque así como David tuvo la experiencia en la niñez de ser pastor de ovejas y aprendió a conocer a estos animales, sus costumbres, sus comidas, sus debilidades, que son muchas en la oveja, y de esa manera las pudo cuidar porque eran las ovejas de su padre. Entonces él aprendió muchísimo, cosas que habiendo aprendido ahí junto al rebaño, luego de años, cuando él ya es el rey de Israel, también le van a ser útiles en el servicio que está prestando al Señor, esta vez como un monarca, como un rey. Y saben,
queridos hermanos, también David, ya para la altura de haber compuesto casi la cantidad de salmos que hizo, que son, la palabra salmos son cánticos, él ya escribió recordando aquellos años de pastor de ovejas, pero ahora él se pone en el traje de una oveja y coloca el lugar que él tenía de pastor, coloca a Dios y comienza a recitar este salmo de la misma manera que una oveja hubiera sentido por su pastor. Así que en este día, permítanme soltar esta palabra en medio de una hora difícil que se debate la humanidad y donde hay tantas cosas que acontecen a diario y necesitamos de alguna manera sentir que hay alguien que va delante de nosotros, que hay alguien que no nos va a dejar en el tiempo de la lucha, en el tiempo de las dificultades, en el tiempo de aquellas cosas que te aquejan, nunca te va a dejar. Y cuando los tiempos sean buenos, cuando los tiempos sean de alguna manera tiempos más agradables, el pastor, el gran pastor, el yo soy, siempre estará con nosotros. Así que en este día, permíteme decirte que el Salmo 23, para poder leerlo y entenderlo, aunque lo entiende hasta un niño pequeño, puede explicarlo, puede decir cosas muy lindas, muy lindas. Así que si un niño lo puede entender, pero aún así el Salmo 23 tiene su profundidad. Así que les saludo a todos los que están entrando en este día, a este devocional. El Señor les bendiga. No tengo cómo, estoy solo en mi casa y no tengo la posibilidad de contestarles o escribirles los saludos, pero el Señor les bendiga, porque después los leo a todos y soy muy bendecido por lo que ustedes colocan en estos saludos. Saben, hermanos, el Salmo 23 se divide en tres partes interesantes. Una parte tiene que ver cuando el pastor saca del redil, del corral, a su rebaño y lo lleva a través de los campos para buscar pasto y agua. A veces el pastor se queda días, hasta semanas, cuando hay sequía, cuando hay poca pastura, y entonces tiene que trabajar mucho el pastor para encontrar pequeñas matas vegetales, pequeños charcos de agua, y de esa forma saciar toda la sed de estas ovejas. La segunda parte tiene que ver cuando es ya imposible conseguir en el valle abierto, conseguir agua, entonces se introduce en esos valles internos de las montañas, donde ya todo se confunde porque las sombras que producen las rocas, las piedras, confunden, y la oveja tiene que ir muy cerca del pastor con mucha más atención, porque si no puede caer en las garras de los grandes animales que viven en las cuevas y en las piedras, y de allí se preparan para saltar sobre las pequeñas ovejas. Y también, hermanos queridos, luego el pastor, en un tiempo bueno donde quizás otros le han ayudado y él puede juntar una cantidad de pasto, entonces él tiene en el depósito de su redil, de su corral, tiene mucha pastura ya guardada para los tiempos en que ya no puede salir porque hace frío o porque está cayendo nieve, y entonces el pastor se dedica a cuidar sus ovejas en el corral, y de esa forma
las protege, las ayuda de todos los enemigos que las acechan. Cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, no está hablando de una puerta de casa que se abre, que se cierra, está hablando de la puerta del redil. Los corrales de esa época estaban hechos en su mayoría de piedras apiladas. Entonces esos corrales, no sé, en el norte creo que se llaman pircas, eran levantados y la oveja estaba allí con todas las otras ovejas dentro de ese corral, de ese redil, y el pastor no le fabricaba una puerta a ese redil. Él se sentaba en la puerta y él era la puerta. Si él quería que una oveja salga, salía. Y si él se oponía, la oveja no podía salir de ese lugar, de ese corral. Así que, hermanos queridos, vamos a dividir en 3 partes el Salmo del Pastor. Dice así de esta manera la primera parte. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hermano, cuando el pastor sacaba a las ovejas, ellas en un momento iban delante del pastor y en otros momentos, cuando el camino ya no era tan seguro, el pastor se colocaba delante del redil y de esa forma las ovejas que van agachando la cabeza contra el piso, lo único que pueden ver es el cayado del pastor, que es una especie de bastón de unos 3 metros de largo, hay también más largos, con un gancho en el extremo, y así que ellos mientras ven, a veces el pastor desciende esas depresiones del terreno, pero la punta del cayado se ve y la oveja sabe por dónde tiene que conducirse. Hermanos queridos, esto nos habla del tiempo normal, natural de cualquiera de nosotros. Hay tiempos tranquilos donde el pastor nos ha permitido salir y encontrar rápidamente el agua de la vida, el agua que trae satisfacción, el agua que sacia, y también nos ha permitido estar, no se voy a decir como si fuera David, estar tirado, echado en el abundante pasto que hay en este momento en la pradera, y la oveja se deleita, porque a veces, hermanos, el pastor tenía que estar con mucho cuidado, porque había pastos que eran muy agradables, el color era muy lindo, pero eran pastos venenosos que podían hacer que la oveja reviente su estómago o que se hinche hasta morir gritando en el piso. Entonces por eso David, años después, como el rey de Israel, él dice, Dios es mi pastor y muchas veces me ha llevado a delicados pastos. David venía de una vida humilde, era hijo de pastor, era él mismo un pastor de ovejas, pero muy lentamente el Señor lo ungió en la niñez y lo fue acercando al palacio, donde por un tiempo fue músico del rey y en otro momento llegó a ser escudero del rey Saúl, llevando su escudo y su lanza mientras el rey caminaba hacia la guerra. Todo esto trajo experiencia a la vida de David, y entonces él siente que en el tiempo bueno el camino que ha tomado es el camino donde no va a encontrar el veneno de las personas que te odian, que te rechazan, aquel que está listo para envidiarte, para querer dañarte. Entonces el camino que David siente en el tiempo de tranquilidad es un camino de justicia. Dice así, confortará mi alma
y me guiará por sendas de justicia, no porque yo sea alguien para Dios, sino por amor de su nombre. Entonces, hermanos, en los tiempos buenos, cuando todo nos sonríe, cuando todo está bien, cuando de alguna manera tu trabajo era estable, cuando tu hogar estaba tranquilo, cuando el vivir en medio de la sociedad no te causaba problemas, entonces ese camino es un camino justo, es un camino agradable, es un camino que trae confort. La palabra confort significa, en el sentido más sencillo, estar cómodo, de tal manera que vos sabes que alguien está velando por tu vida, alguien te está cuidando. Y luego, cuando se acababan los pastos en la pradera, el agua se terminaba en esos pequeños oasis, entonces el pastor se adentraba en las montañas, en los valles internos, y allí la cosa se ponía peligrosa. Esto lo dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Saben lo que era como oveja ir detrás del pastor, donde las sombras de las piedras producían distintas imágenes? Es lo mismo cuando usted está en un lugar con penumbras, a veces en la calle oscura, cualquier cosa que se mueve, ya parece que el enemigo está para acecharte, para atacarte, para saltarte encima. Y en la oveja no era diferente. Había leones, había osos y otros animales felinos peligrosos que de un momento a otro, sin tenerle miedo a David, atacaban a las ovejas, atacaban al rebaño. ¿Saben para qué? Para desparramarla, para disgregarla, para que de alguna manera quede alguna sola. Y como la oveja es un animal que tiene que ser dependiente de alguien que lo cuide, la oveja no es un perro, la oveja no es un caballo, la oveja no es un felino que puede defenderse por sí misma. Necesita ser dependiente del pastor. Su vida, su largura de vida depende del Dios. Así como un gran pastor, David fue sostenido en los tiempos de persecución, en los tiempos de guerra, en los tiempos más amargos que tuvo, las injusticias, su familia se levantó en contra, y todo eso hizo que el gran David de repente pudiera decir: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no voy a tener temor. Saben que cuando nosotros empezamos a tener miedo, es el momento más peligroso en la vida de un cristiano. Es terrible porque te hace olvidarte de los principios de Dios, te hace olvidar de la palabra de Dios, te hace olvidar de las promesas de Dios. Quizás ayer las recitabas cuando estabas en el delicado pasto o en las aguas de reposo, aguas tranquilas que no te van a arrastrar, y allí vos te acordabas de todas las promesas. Pero aún ahora, cuando todo se pone malo, cuando todo es oscuridad, cuando el león rugiente abre su boca con sus grandes dientes, y cuando el gran oso aparece parado en sus dos patas para abrazar una oveja y abrirla en la parte de la columna de la espalda, abrirla en dos partes y luego comerla. Pero ¿saben una cosa? Esa situación que David había aprendido en el valle de la sombra de la muerte, nunca se olvidó en el tiempo que él fue rey de la nación de Israel. Porque él puede decir: no temeré mal alguno, porque es el momento donde más Dios está con nosotros. Y dice la expresión: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y saben, hermanos, qué hermoso, porque en el momento que el león
de las piedras, el león de las cuevas aparecía rugiendo y las ovejas se desparramaban gritando por todos lados, salían del camino. Entonces David tomaba su garrote, que era una especie de palo que llevaba colgado en la cintura, y lo tiraba como si fuera un boomerang, una cosa que gira como una hélice, y esa vara daba en la boca del león y le quebraba los dientes. También los osos sufrieron los embates de David por defender a sus ovejas, y cuando el oso aparecía ya sobre la oveja para dañarla, entonces el cayado de David caía como un latigazo sobre la cara del oso, aún quizás a riesgo de su vida, pero el oso asustado se daba vuelta porque él no esperaba que alguien salga en defensa, y entonces huía y esperaba otra oportunidad. Pero saben, si hay algo que yo siempre he dicho cuando predico el Salmo del Pastor, el peor enemigo era el que aparecía en el cielo, la gran águila, comedora de corderos, no de ovejas grandes, de corderos, sería de la oveja pequeña, que representa a nuestros niños, representa a nuestros jóvenes, representa a nuestros adolescentes. Saben que el águila desde el cielo, ya que tiene la posibilidad de una vista impresionante, que puede ver a kilómetros, él veía cuando el pequeño cordero se apartaba de la manada, y allí cerraba sus alas y caía como un avión de guerra, silbando, zumbando a mucha velocidad sobre el cordero, para tomarlo con las patas, tomarlo con las garras, levantarlo en el aire y llevarlo hasta las nubes, y allí abrir las patas y soltar al cordero sobre las piedras, y el cordero caía y se estrellaba contra las piedras y era desarmado, y el águila se asentaba para comer. Entonces David, en medio de esos cerros, de esa sombra de muerte, donde cualquier cosa acechaba a sus ovejas, en ese momento David tomaba su honda, una especie de bolsa con unas cuerdas de unos 2 metros de cuero, y colocaba una piedra gigante, grande, no como esas resorteras que nosotros tenemos en el norte, sino algo grande. Y entonces esa piedra era girada a mucha velocidad sobre la cabeza de David, haciendo un zumbido impresionante, como si él fuera un helicóptero humano. Y entonces la piedra volaba por el aire, volaba a una velocidad impresionante, y ya cuando el águila estaba abriendo las garras para tomar al pequeño cordero, la piedra golpeaba al águila y sus plumas volaban por el aire, y allí caía ese gran animal que tiene una envergadura de casi 3 metros, abriendo sus alas de una punta a la otra. Y allí el cordero era alzado por el pastor, colocado en el cuello y traído de vuelta junto a su mamá. Hermanos queridos, y luego tenemos la tercera parte, que dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Saben qué hermoso, hermano, cuando las ovejas estaban seguras en el redil, pero aún así en la noche los coyotes, los lobos, animales de la noche, se acercaban para saltar sobre las piedras del corral y caer adentro del redil para ver si podían cazar alguna de las ovejas? Pero es hermoso, hermano, saber que mientras el pastor estaba en la puerta del redil en la noche vigilando, haciendo vigilia,
La oveja veía su catre, una especie de catre que la palabra antigua es pesebre. Ese donde lo pusieron a Jesús, el Cordero Pascual, tuvo que nacer y él no tuvo un Moisés, una cuna, no sé, algo lindo. Lo tuvieron que poner en ese catre que comían las ovejas. Entonces en ese pequeño catre el pastor tenía siempre abundante pasto que él iba administrando todos los días de una manera que nunca les falte. Y la copa de piedra llena de agua no faltaba para que ellas tampoco sufrieran la sed. Pero es impresionante, todo eso estaba preparado ante los ojos de los enemigos que querían saltar y querían caer, esto que la Biblia dice, en presencia de mis angustiadores. Y saben, hermano, que años después, David con mucha sabiduría y con mucha experiencia también, él puede terminar su salmo diciendo, ciertamente estar al lado del buen pastor me ha traído nada más que bien y misericordia. Y también dice, ese bien y esa misericordia no es que yo he tenido que andar buscándolo, sino que el bien y la misericordia de Dios me sigue todos los días. ¿Qué es lo que te hace falta hoy? ¿Qué es lo que necesitas hoy? Ponte en las manos del buen pastor y ese bien, esa misericordia te va a seguir. Y entonces dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Que yo hoy no pueda ir a la iglesia como en muchos lugares, no significa que estoy fuera de la casa de Dios. Mi Dios me sigue cuidando en el lugar que estoy. Y por lo tanto, el final de este salmo será siempre un final de victoria, de triunfo, un final feliz de todo lo que Dios hace por nuestras vidas. Nos cuida en el tiempo bueno, nos cuida en el valle de sombra de muerte, cuando las enfermedades, las pestes y tantas cosas aparecen sobre el cristiano, y nos cuida en su casa cuando el depredador aparece para tratar de dañarnos. En el nombre de Dios, en este día, oramos y le decimos, Señor, sé mi pastor, aunque sea que pueda ver la punta del cayado, que pueda ver tu vara, que pueda ver tu onda, que pueda ver aunque sea tu espalda cuando tú vas adelante mío, y de esa manera tendré tranquilidad y mi camino será un camino de justicia. Oramos al Señor, hermano. Padre, yo te doy gracias en este día por habernos permitido levantarnos, tener vida, y son nuevas, flamantes, recién para estrenar misericordias que ya has preparado en medio de la noche oscura mientras dormía. Ya tienes preparado mi porción en presencia de mis angustiadores. Señor, bendigo a todos los que están unidos en esta mañana, Señor, al devocional. Te ruego que los ayudes. Algunos estarán viviendo tiempos tranquilos, de paz. Otros estarán metidos en un montón de pruebas y luchas. Y otros estarán siendo rodeados de enemigos ocultos. Pero sea el lugar donde estemos, tu vara y tu cayado nos van a infundir aliento. Y aun cuando el enemigo quisiera caer sobre nosotros desde el cielo, abriendo sus garras para tomar y lastimarnos y destruirnos, Señor, allí estará tu onda con la piedra. La piedra eres tú mismo, Señor, y vas a lastimar como has lastimado al diablo en la cruz del Calvario. Y hoy ese enemigo que a veces pareciera que es malo, es un diablo herido, es un diablo lastimado, es un enemigo herido que no podrá dañar nuestras vidas. Ponemos, Señor, cada vida, cada hermano, cada pastor, cada siervo de Dios,
para que en este día los acompañes y sea este día el día agradable en el que nos vamos a mover como aquel que dijo hace tantos años atrás: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Dios estaré siempre seguro. Bendigo, Señor, a tus hijos, y en este día comenzamos levantando nuestros pies y respirando hondo, sabiendo que tú vas adelante y vas atrás y vas arriba y vas debajo de nosotros. Porque eso lo único que puedes hacer eres tú, porque eres Dios. Entonces nunca seremos lastimados mientras vivamos en tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que comiencen este día mirando al buen pastor que estará con todos ustedes haciendo maravillas, y entonces tu pasto, tu agua, tu camino de justicia y tu copa, y aún si alguno está lastimado, herido, el cuerno del aceite caerá sobre la herida y no vas a tener infección, como el pastor cuidaba cuando una ovejita rozaba una espina o una piedra filosa y se hería. Enseguida las moscas venían para poner gusanos, pero así el pastor tenía ese aceite de oliva tremendo que colocaba sobre la herida y ya no podía infectarse. Así que Dios les bendiga y sane vuestros corazones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Muy bien. Gracias por los saludos. Gracias por los saludos. Estoy demorando sin poder apagar esto y la verdad que siguen entrando todos estos saludos y estas palabras de bendición. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver.